trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Bienvenidos a bordo, a otra emisión de La Mirada, de las dos miradas, del que la ve mejor es Javier. ¿Cómo está Javier? ¿Cómo estás? Bueno, qué generoso con el que la ve mejor. Creo que históricamente la has visto mejor siempre vos. Sí, bueno, porque soy más grande. Escúchame, esta es semana de vetos y votos. Exactamente, semana de vetos y de conseguir héroes, ¿no? 87 héroes son los que busca Milei para refrendar estos vetos que firmó el viernes y que se van a publicar el lunes en el boletín oficial. Y que si no lo consigue, se le desmorona algo. Claro, si no lo consigue es el agujero al programa del equilibrio fiscal, porque es el aumento de los jubilados, es la emergencia, la discapacidad, dos cuestiones que incrementan muy fuertemente, en palabras del presidente, en palabras del ministro de Economía, el equilibrio fiscal, este superávit fiscal, este bendito superávit fiscal que es como el caballo de batalla del plan económico del gobierno, que bueno, esta ley que ya también anunció Milei esta semana, porque esta semana Milei habló con Caputo, esta sesión del Senado que habilitó la traidora de Victoria Villarroel, que incluso... Ponele un punto a eso, ponele un punto. Sí. Eso vamos a hablar después de la traidora, según Milei, ¿no? Según Milei, y bueno, y ahora es esas leyes que salieron en esa sesión y que las vetó Milei. Dice que si no le implosionan el plan económico. Y para poder sostener ese veto necesita 87 hombres y mujeres que levanten la mano en el Congreso. Por ahora dicen que tienen asegurados 77, le faltan 10. Bueno, pero acá hay una situación, para ubicar todo esto en términos políticos y económicos, que tenés esta necesidad legislativa de que pueda funcionar tu voto, esto de lo que Alfonsín en alguna manera decía, no le aten las manos a Alfonsín, eran los afiches que se publicaban siempre en Buenos Aires. Creo que también hubo afiches con Néstor Kirchner, bueno, con el tema de Scioli. Claro. En realidad Néstor usaba la misma figura de atar las manos, pero con el tema de la inseguridad, diciéndole a Scioli, dígame, gobernador, ¿quién le ata las manos? Para no luchar contra la inseguridad que ya tenía esos problemas en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero me refiero que a lo que importa acá es la búsqueda de un poder, y en el caso de Milei, de un poder único. Ahora resulta que ya como no va a alcanzar nunca la mayoría, digo nunca, por lo menos en la próxima elección, para poder imponer sus condiciones, lo que quiere tener es la cantidad suficiente de votos para impedir que no le bloqueen los vetos que él va a aplicar sobre leyes que no le gustan. Es una situación de tipo institucional un poco complicada, sobre la cual se están levantando muchos, y también, simultáneamente, tenés el problema de la inestabilidad del dólar, sí, de una cuestión que esta semana fue bastante difícil, te diría, que salió a explicarla Milei, que volvió a salir a explicarla el equipo económico. Cada vez que hay lío, cuando el dólar sube 20 guitas, todo el mundo se asusta, y se asusta hasta el equipo económico. Y además, en lugar de explicártelo, digamos, con cierto respeto, con docencia, te pasan por arriba. Milei dice, el dólar se va a caer como un piano, en realidad no se cayó como un piano. Se burla. Incluso algunos voceros de economía, que no son economistas del gobierno ni demás, explicaron, si querés, mejor o por lo menos de manera más didáctica la situación del dólar de esta última semana, mucho mejor tal vez que el equipo económico, que complejizó un poco la situación, ¿no? O la sobró, si se quiere. Vos decís por lo que va a decir esta noche nuestro invitado especial, que es Salvador Di Stéfano. Me parece que es un claro ejemplo de que explica más claramente esta cuestión de lo que ellos argumentan, de estacionalidad de lo que sucede con el dólar, que no es un problema del plan, sino, si se quiere, un problema de estacionalidad. Bueno, pero hemos llegado a un punto en que tenés, de las dificultades que suele haber en la economía, tenés el agregado de esta intemperancia burlona que manifiesta el equipo económico con la mayoría de sus entrevistados, que son todos más bien de su cercanía, que aprueban lo que dicen, pero en paralelo tenés una suba de tasas en la Argentina espantosa, con la cual no se puede vivir, con papeles que cada vez que se renuevan hay que pagar más tasa.
En fin, es una situación crítica en términos políticos por lo institucional y también por lo económico. Bueno, Este es el gobierno asocia las dos cosas, ¿no? De hecho, una de las explicaciones que dio el gobierno en esta entrevista, o el equipo económico del gobierno, es lo que ellos llaman el riesgo Cuca, el riesgo de que el kirchnerismo haga una buena elección en septiembre o una buena elección en octubre, y que eso también trae desequilibrios o asusta a la gente, y por eso se refugia en el dólar. Bueno, la verdad que son algunas explicaciones Sí, menores, ¿no? Del sí, sí. mismo modo que hasta parece insano acusar a esta mujer, Villarruel, de que está La planificando conspiración. un golpe de Estado, cuando ella puede planificar lo que quiera, pero no convoca a nadie ni siquiera para que la asista en una cabina telefónica, una Sí, cabina sí. telefónica que ya no quedan en la Argentina. No, y aparte del Este, lado de Villarroel lo que dicen es, ¿cómo puedo conspirar si lo único que estoy haciendo es cumplir mi rol institucional, que es claro. convocar a las sesiones que le toca convocar? Pero fíjate vos que la Villarroel insiste en todo este cuadro, creo que se va a acelerar el conflicto con la Sí, sí, vicepresidente, ha ido a Corrientes a entrevistarse con el gobernador Valdés, a generar también sí. una situación Ruido. difícil entre las partes. El gobierno se va a agarrar de eso, va a seguir insistiendo en que esta mujer lo traiciona, casi le impide gobernar. Sí, sí. Ella más bien se hace la fantasía de que tal vez si se produce algo raro en la Argentina, ella pueda sucederlo a Milei, cuando en verdad los únicos que están pensando en aprovecharse de un push, de un golpe de Estado o algo así, son algunos de los dirigentes políticos que se van a presentar en algunas diputaciones Sí, o en algunas senadurías en las próximas elecciones de octubre. sí, Porque si llegara a haber un tsunami en la Argentina, el tsunami se lleva no solo a Milei, sino que se lleva también a la Villarroel. sin duda, Y eso sin va a haber duda. que mirar la constitución de ese nuevo Congreso, de esa Asamblea Legislativa, a la cual varias personas más, hoy no hago nombres, pero vamos a Sí. verlos en los candidatos, que se presentan porque son importantes en su provincia y que por ahí ligan lo que nunca imaginaron que podrían ligar por su propia cuenta. Sí, en Bueno, estas épocas de tempestades siempre se anotan varios, ¿no? exacto. Bueno, hasta ahí estamos tratando de explicar un poquito lo que ocurre con ciertos vaivenes muy particulares, ¿no? Sí, Eh, económicos y porque políticos. sí, y la verdad que, por ejemplo, la mujer esta, Villarroel, terminó discutiendo con otro senador peronista, porque los peronistas no dejaban que cierto Sí, lo del personal baño. entrara a los baños. La fuerza de seguridad, La verdad que la decadencia argentina en algún sentido ha llegado a extremos casi farsescos, ¿no? sin duda, Bueno, sin por lo duda. menos Y yo aparte, un dato adicional con lo de la vicepresidenta, que es tan importante la lucha que tiene con el gobierno que la estrategia de octubre con relación a las candidaturas al Senado tal vez impone el nombre de Patricia Bullrich, porque sería casi un contrapeso que imagina el gobierno en el Senado. no sé, bueno, veremos cómo evoluciona ese proceso. Hay una picaresca en la Argentina que está relacionada con las elecciones del 2027, ya no con Sí, las de septiembre y de octubre. Y vos fíjate que para octubre están apareciendo como algunos personajes que ya están calculando que ellos pueden ser eventuales candidatos a sí, presidentes. El, presidenciables. ulti- el último es el caso de Juan Grabois, un hombre sin límites, el santurrón Juan Grabois, el hombre de Sí, la cruz, que curiosamente, enarbolando a la Iglesia católica, pregonando por todos lados, lo que busca es el voto de la izquierda, atea y agnóstica, porque el sí, resto de la gente no lo quiere votar. Es realmente curioso. Hay un sí. video que quiero que el director me pase, donde ya se postula no solo como primer candidato en la provincia de Buenos Aires a diputado, en la elección de octubre, quiere que el peronismo lo unja y simultáneamente ataca, después de la unidad esta rara que tuvieron, a Massa y a Cristina. Sí. ¿Lo vemos, director? Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí
¿la rosca política me va a permitir encabezar una lista? ¿Y por qué no? Pregúntales. Bueno, no sé. Llamalos y preguntales. Llamalo a Massa y preguntale. Pero yo no a ver, Massa hoy, mide 8 puntos menos que pero yo. Massa no está convencido hoy de ser, me parece, candidato a diputado. Sí, no estaba convencido de ser candidato a presidente. ¿Vas a ser candidato en la provincia? Voy a ser candidato en la provincia sí o sí. Bien. Bueno. Sí o sí. ¿Sabes de quién depende? Si va a ser con una lista propia o con la lista de esta. Depende de los genios de la política que manejan las cosas. Bueno. Se agarró con Massa. Sí, Muchísimo más, que es agarrarse también con Máximo Kirchner. ya varias veces con Massa. Sí, pero ahora dice que en realidad él, como representa al Papa muerto, por alguna razón el Papa lo odiaba a Massa, porque Massa había operado contra el Papa, pero cuando el Papa no era Papa y estaba como obispo en la ciudad de Buenos Aires. Eso es parcialmente cierto, porque el jefe de la operación contra Jorge Bergoglio en ese momento fue Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y eso ocurrió en una reunión donde hubo otros testigos. Y es cierto que Massa fue un impulsor de esa movida para desplazarlo a Bergoglio, pero el que manejaba todo era el jefe ideológico de Grabois y su representante política, que es Cristina. Ellos fueron los que estaban en contra de Bergoglio, que lo querían reemplazar con un obispo de Santiago del Estero que parecía, ¿cómo te diría yo?, imposible de perforar. Y sin embargo aparecieron unos videos donde singularmente se lo perforaban los menores. Mirá. Tuvieron que abandonar de candidatos. O sea que nos está contando una historia falsa Juan Grabois, candidato ya para el 2027, si es que le va más o menos bien para ser primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Sí. Después tenemos a tu amigo Manes. Facundo Manes, que también otro de los que se autopostula, ¿no? Porque en general es más la autopostulación que un operativo clamor, porque viste que también otro de los que habló para ser candidato es Máximo Kirchner, es diciendo, yo no quiero ser candidato, si a mí me lo piden, y seré. Claro. Pero bueno, a diferencia de Máximo que habla del operativo clamor, ellos se autopostulan, no necesitan ni siquiera que se lo demanden. Ellos ya piensan que la patria o alguien los demanda como candidatos y por eso se postulan. Lo de Manes tiene una singularidad, como es un especialista de la cabeza. La locura argentina de algún modo tiene algún antecedente médico para ver si nos puede resolver los problemas que tenemos en el cerebro todos nosotros, ¿no? Sí, sin duda. Y después el que vuelve a aparecer opuesto totalmente a Grabois es el mítico ya Guillermo Moreno, que claro, no deja de aparecer. Candidato. Exacto, es notable que tiene mucho más miradas en la televisión que votos cada vez que se presenta. Bueno, tiene gran suceso mediático, aparece en muchos programas, lo invitan mucho porque tiene muchas repercusiones y visualizaciones, pero nunca califica en la selección, nunca saca el más de 1,5. No puede ni siquiera presentarse a la elección general cuando estaban las benditas PASO, que era como una clasificación, si no superabas ese nivel no te presentabas. No clasificó nunca, ni Moreno ni los candidatos de Moreno. Y además, dicho sea de paso, esta semana tuvo dichos muy desafortunados, avalando o defendiendo a un hombre que había militado con él, Ezequiel Basorra, candidato condenado por abusar menores. Bueno, Moreno teniendo una mirada muy amable con abusadores de menores. Y nos queda el otro, el candidato que siempre pica en punta, que es el mismo Milei, que dice que en el 2027 se va a renovar, no, aunque no es candidato. Él dice que ya es reelecto. Que ya es reelecto. Claro, es más, ahora, es un poco más que lo que dicen los demás que son candidatos. Él ya va a ser reelecto, Milei. Sí, de cualquier modo tiene que atravesar estos pasos, estas vallas de septiembre y de octubre, vallas que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires nadie sabe cómo piensa la gente, porque no se sabe si la gente, por ejemplo, en la tercera, donde podría ganar o participar fuertemente la gente de Espinosa, por tradición, pero nadie
no se sabe si responden a Espinosa, si sin responden duda. al candidato testimonial que ofrece ese distrito. Lo mismo ocurre en la primera, donde, bueno, compiten en apariencia los peronistas contra la alianza de Milei, donde sería más fuerte, pero también Sí, sí. apareció esta tercera fuerza, los que van en busca de la mitad de la tabla, como se dice Sí, sí, siempre. los territoriales de las... Exacto, buscando gente que coincide con Milei, pero que no le gusta la forma en que habla Milei, en cómo se peina Milei, en cómo se viste Milei y sobre todo cómo canta Milei, Sí, ¿no? y aparte con una particularidad que te dicen los encuestadores, que como es una elección atípica, que son 8 elecciones en una, es muy difícil de medir, es muy difícil de encuestar. Ya venían fallando las encuestas con elecciones mucho más sencillas que esta, así que la realidad es que nadie sabe lo que puede pasar en septiembre. Bien, vos tenías un tema con este afer de la Libra. Sí, de la criptomoneda Libra, que está judicializada en Argentina y en Estados Unidos, sobre todo para rescatar la opinión muy interesante de un texto de un jurista, notable jurista, juez, que se llama Miguel Lich, que explica por qué hay una gran exageración en términos jurídicos sobre el rol de Milei en el caso Libra, porque no está involucrado, no está nombrado, no está acusado en Estados Unidos, no está nombrado como una tercera parte interesada, que es un rol legal del procedimiento de Estados Unidos, y que los demandantes no lo involucran en ninguna del relato procesal sobre el rol que tuvo tanto Javier Milei como su hermana en todo lo que se llama como el caso de Libra o el Libra Gate, como que hay una gran exageración de parte de la prensa argentina de querer involucrar a Milei en algo que no está involucrado en términos del expediente judicial en Estados Unidos. Qué curioso, vos reflexionabas recién sobre el tema de que personas como el invitado que vamos a tener, como Salvador Di Stéfano, que puede explicar mejor que todo el equipo económico el proceso del cuadro económico que tiene la Argentina, el movimiento del dólar, etcétera, además con cierta modestia, ¿no? Con la Sí, sí. presunción de los protagonistas, que haya gente de afuera del gobierno que explique mejor que los de adentro, porque Lich tampoco es un hombre del gobierno. No, Por el claro. contrario, te diría que es una persona, bueno, seguramente es independiente, pero ¿qué le pasa al gobierno que es incapaz de promover, de conseguir, de captar gente con otra materia gris que le pueda mejorar sus explicaciones a los ciudadanos? ¿Vos le Sí. encontrás algún tipo porque está como encerrado, después Bueno, sale a apoyar a las hay, personas? hay una idea detrás de esto que estás señalando vos, que es que si se quiere la ideología o la ideóloga de esta estrategia, que es Karina Milei, que es ir con los propios y con los leales, independientemente si son inteligentes o son aptos para su posición o lo que sea, tienen que ser leales y obedientes. Y me parece que en eso dejan afuera, trazan una línea muy marcada y dejan afuera gente tal vez mucho más capaz, mucho más interesante y mucho más apta para ejercer sobre todo los roles institucionales, porque lo que hace en este caso Lich es explicar un expediente judicial, ni siquiera está haciendo una opinión, está explicando el rol en un expediente judicial del presidente y de su hermana, diciendo que, por ejemplo, casi exagera por la declaración de Davis sobre el rol de Karina Milei, cuando un imputado va a ser relevante lo que diga sobre los que participaron, sobre una fanfarronería, sobre quién participó o con quién habla o con quién deja de hablar. Bueno, resumiendo de algo de lo que hemos dicho, lo del dólar, parece difícil que el dólar siga subiendo, ¿no? Primer Sí, punto. pareciera que está llegando a sus techos, vendría a ser. No solo por el techo Es, de la banda. exacto. Segundo, lo de Villarroel se va a poner muy caldeado, Sí, más feo. cada vez más, ¿verdad? Sí, Y tercero, habíamos hablado del tema Libra, de la sí, criptomoneda. Me parece que sobre esa cuestión van a seguir insistiendo los sectores de la oposición y algunos que no son de la oposición que consideran que ahí hubo algún tipo de pequeña o gran estafa en la cual está vinculado la Casa de Gobierno y particularmente la hermana sí. del presidente. Pero que Bueno, estos pareciera tres. ser que sí, que pareciera ser que en términos jurídicos no van a tener demasiadas alegrías.
Exacto. Bueno, son tres pilares que tenemos que contemplar hacia adelante. Sí, Hay un cuarto, que lo estoy mirando desde afuera, y que quizá vos lo ves un poco mejor, que es el sí, caso Macri. Macri sí, de repente ha considerado seguir del brazo con Javier Milei. sin duda. Cuando se le abrió una pista alternativa, ¿no? Exacto. Y en este caso en la capital federal. Sí, Después de exactamente. todas las cosas de la gente de Milei que dijeron sobre Macri. No, no solo eso, no saludar en el Te Deum. ¿Te acordás que Milei no saludó a Eso Jorge es Macri? a Jorge. Pero Exacto. ahora está mucho más peleado con su primo Jorge que con el propio Milei. Claro, pareciera ser que el que la tiene complicada es Jorge. Bueno, la tiene complicada. Hay que ver si hay acuerdo ahí. Por lo menos ya le Parece. inventaron a María Eugenia Vidal, porque María Eugenia Vidal ahora sale, se saca la ropa diciendo yo no puedo vivir si no se le aumentan los jubilados, en una actitud parecida a la del gobernador de Córdoba, que también, no, él ya decidió un aumento importantísimo para el sector pasivo y que supongo que lo debe poder pagar, al Se mismo supone. tiempo que se junta con otros gobernadores para decirle al gobierno Milei, dame más plata. Sí, se junta con otros Eh, gobernadores para decir, para mostrar que hay una alternativa que no es kirchnerista y que no es el gobierno. Esta famosa avenida al medio, ahora con 5 gobernadores que, bueno, buscan ejercer eso. Sobre todo, ¿por qué buscan eso? Porque dicen que la única forma que tienen de negociar con el gobierno es teniendo bancas en el Congreso. Porque está todo tan apretado y está todo tan finito para, bueno, lo que decíamos antes de los héroes, los votos, lo que sí, falta, lo que tiene, para el quórum, que bueno, pueden ser definitorios tener 2, 3, 4 sillas más a la hora de negociar con el gobierno en el futuro Congreso de la Nación que viene a partir de diciembre. eso es para sacar plata. Exactamente. Y los protagonistas son Puyaro, Santa Fe, Sí, importantísimo, exacto. Yayora en Córdoba, Sadir, sí, Nacho Torres en el sur, y me queda uno más. nos está quedando los dos, uno más. Bueno, seguimos, después lo recuperamos. Sí, ¿Qué tal vamos cual. a hacer? Eh, Exactamente. de Macri hay algunas cuestiones más, Sí, aparte de su pelea con el primo. Viene enrarecido el clima judicial de Macri, mira. pero bastante enrarecido. Esto es, va a tener que moverse un poco, seguramente convocado por algunos magistrados, Claro. porque Bueno, los procesos obviamente, continúan. exactamente, y eso que parecía dormido, de repente se despierta. Y Los tiempos de la justicia. me parece que está un poco preocupado. Y el compañero Angelici, que es uno de los que más actúa como operador en los temas de la justicia y uno de los que más actúa en el tema del acuerdo de, del macrismo con el gobierno, sobre Pero vos me todo estás por su... diciendo, pará, perdóname. ¿Vos me estás diciendo que Macri tiene un operador en la justicia que es Angelici? Yo, es que me parecés de otro No, programa. no, no, no sé, Sí, porque digo, porque obvio. a veces uno lo escuchar, o a los que militan en el PRO y demás, hablando de dar forma de la justicia y de algunas nominaciones que hizo el gobierno, que uno pensaba que esas prácticas no las tenían. ¿Vos crees que la justicia de la capital federal, de quién la maneja? No, claro, tal cual. ¿Eh? Bueno, Sí, sí, o que Angelici es solo un amigo de Macri con el cual juega las cartas al póker, este, sí, este, varios días a la semana a través del Zoom. sí, claro. Sería bueno que muchos lo recuerden eso a la hora de escribir tantos mensajes en las redes sociales. Bueno, pero vamos a ver qué logra el compañero Angelici en todo este Claro, proceso. exacto. Este, hay otro tema de Macri que vale la pena escrutar. Macri estuvo con Trump. Sí, Nadie contó nada sobre la reunión de Macri con Trump. O contaron obviedades, como suele hacer el Departamento de Estado o algún... Pero gran parte de la conversación que tuvo Trump con Macri estuvo relacionada a Venezuela. Como Trump es, digamos, es un hombre un poco excéntrico,
y sobre todo como presidente de una potencia como los Estados Unidos, hay mucha gente que está pensando que Trump va a hacer algún tipo de acción o de operación o de Sí. maniobra o de plan sobre Venezuela y que está buscando, digamos, no solo adhesiones, sino ver cómo encuadrar ese tema para contener el desastre del gobierno de Maduro. Claro. Sería bueno que en algún momento alguien pudiera preguntarle a Mauricio Macri qué es lo que hablaron al respecto, porque se sabe más de eso en los Estados Unidos de lo que se cuenta en Buenos Aires. Sí. ¿Qué otro tema tenía vos? No, tenemos que, para mí ya es momento de ir a la nota con Salvador Di Stéfano, ¿no? La primera parte de la nota para que nos cuente lo que va a pasar o no con el dólar, este tema que está todo el mundo inquieto con lo que está pasando. Y vuelvo al tema de siempre, a que la Argentina está renovando papeles cada vez pagándolos más caros. Razón por la cual hay mucha gente que dice, bueno, se vuelve al pasado, y otra que dice, esto en estos términos es insostenible. Por eso, acordate, hace varias semanas, nuestro amigo Fantino, Alejandro, dijo, él que es un hombre de acceso a la almohada de Milei, que después de las elecciones de octubre, Milei iba a tener que cambiar algunas cuestiones, o que más que tener que cambiar, iba a cambiar algunas cuestiones del gobierno. Y Milei, cuando está reclamando el voto para sus hombres en octubre, en septiembre y en octubre, está diciendo lo mismo. Lo que no sabemos es si es para acentuar su propia política, la actual política Sí. económica y política, la mano dura de Karina para negociar, el apartamiento quizá de algún área de Santiago Caputo, nuevos roles dentro del gobierno después de esa fecha. Sí. Bueno, no me agregás nada a vos en ese No, sí, te iba a plano. decir que algunas redefiniciones llegó porque ya ungieron a Franco, por ejemplo, dentro de ese triángulo de hierro. Es la primera vez que introduce una nueva figura que fue la nominación, lo dijo Javier Milei esta semana, de Guillermo Franco dentro el ala política, de la cocina política. Si bien todos sabíamos que estaba, bueno, es la primera vez que en palabra del presidente le asigna un rol tan preponderante a Guillermo Franco, que en general parecía ser un bombero que tapaba incendios, que apagaba incendios, más que un rol tan importante como el que le asignó Milei esta semana. Y bueno, pero el rol de extintor te permite ascender. Sí, claro, sin duda. Pero no tiene territorio, no tiene poder, no tiene nada, solo vive de la palabra. Bueno, Milei tampoco tenía territorio, Milei tampoco tenía No, poder es cierto. y llegó a ser presidente. Exacto. Vamos entonces a la entrevista que voy a tener, perdón, con Salvador Di Stéfano, un hombre que nos va a explicar por lo menos estos cataclismos que tuvimos esta semana, que pueden seguir, nadie está exento de esta situación, pero que algunos especialistas, como el propio Salvador, que fue imputado porque el dólar subió y él había dicho que iba a bajar, no sé por qué no lo imputan a Milei, porque Milei fue el que dijo que se iba a caer como un piano. El que se te avivó y te tomaba el pelo para que perdieras plata comprando dólares también se equivocó, que fue el caso del ministro de Economía, Sí. y te dan una serie de explicaciones medio esotéricas y contradictorias. Yo creo que Salvador nos va a ofrecer otro cuadro, por lo menos más claro. Creo que esta semana en alguna medida te han lastimado, te golpearon, colegas tuyos con el mismo, con nombre y apellido en alguna medida, por esa, digamos, por ese desacierto tal vez transitorio de que vos dijiste que el dólar iba a bajar y que el dólar ha subido, pero ¿qué se ha generado ya dentro de ese mundo de los economistas profesionales que se atacan con tanta fiereza? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer poder hablar con vos. Sé que soy un admirador tuyo de la época de ámbito financiero y esto que te digo a vos con admiración es lo que me caracteriza a mí permanentemente cuando hablo de todos mis colegas. Yo admiro a mis colegas porque todos estudian, todas trabajan. Aquellos que hablan de mí es porque tal vez
no se han podido comprar una vida y hablar de su vida, que tienen que hablar de la vida de otro. Pero bueno, lo que ha pasado en el mes de julio es que hemos tenido una anomalía de mercado. Aquellos que transitamos el mercado, todos sabemos que podemos tener un revés. Lo que Sí. también tenemos que saber que una golondrina no hace verano. Si O sea vos que vos tomás insistís en que va a bajar el dólar. Absolutamente. O sea, si vos tomás el dólar desde que asumió Milei hasta ahora, nosotros vamos a tener una performance realmente muy favorable a haber permanecido en peso. Por ejemplo, el dólar MEP subió el 58,3% desde que asumió Milei y la inflación fue del 219,3%. Si vos Sí, sí. tomás los últimos 12 meses, bueno, en los últimos 12 meses el dólar MEP subió el 5,1 y la inflación el 36%. Lo que Si vos ocurre, tomás los Salvador, últimos 7, déjame lo- terminar esto. sí, Si vos tomás los últimos 7 meses, el dólar aumentó un 16,2% y la inflación un 16,8%. En este caso, digamos, el que hizo plazo fijo le ganó ampliamente. Y si tomás el mes de julio, subió el 12,3%. Con lo cual, sí es cierto, en julio, digamos, el dólar te hizo rey, pero es una anomalía. o sea Así que vos como en lo... algún Sí, momento el 3,7 de inflación fue una anomalía, y mucha gente de los que hoy me critican a mí dijeron que no íbamos a ir a inflación del 7, yo no los nombré ni los voy a nombrar, y sin embargo la inflación está en el 1,4 y 1,5%. Entonces, sí, sí. el punto es que desvíos puede haber, lo que creo que vamos a volver al sendero de un dólar a la baja y de inflación a la baja. O sea, lo que Milei dijo, el dólar se va a caer como un piano, y Caputo con mucha sorna y te diría cierta agresividad dijo, comprá dólares, campeón, que vas a perder plata, para vos sigue rigiendo. Absolutamente, porque por ejemplo, cuando hay una corrida, digo, a ver, Sí, sí. yo te, No, te no lo hay tendría corrida. que, yo te lo tendría que preguntar a vos, que sos un maestro del mercado, pero a ver, una corrida hay cuando la gente saca dólares del banco, cuando no hay crédito en dólares, cuando la tasa en dólares se espiraliza, cuando caen los bonos en Sí, dólares. Bien, en este caso tenemos récord de depósitos en dólares, 36.000 millones de dólares. Tenemos récord de préstamos en dólares, 17.000 millones de dólares. Tenemos líneas del exterior tomadas por los bancos sí, por 1.700 millones de dólares. Tenemos que los bonos en dólares tienen un comportamiento neutro durante julio, con lo cual, sí, sí. ¿hay corrida contra el dólar? No. El problema se generó en el mercado de pesos. Es más, si vos vas a un banco, te están pagando en julio la misma tasa que te pagaban en junio. Y si tomás un préstamo, te prestan a la misma tasa de julio que te prestaban en junio. Y te digo más, si vas a un banco, te prestan dólares si estás en la línea de la exportación y si no estás en la línea de la exportación. ¿Por qué? Porque los bancos han colocado obligaciones negociables que pueden colocar aquellos que no están en la línea de exportación. Entonces, ¿hay corrida? No. No. Hay una suba del dólar pura y exclusivamente porque hay un desajuste en el mercado de pesos. Lo que nos tenemos que preguntar, si vos querés que te cuente, yo te cuento por qué hay un desbarajuste. Porque se equivocó el gobierno con el tema de la LELIF. No, yo creo que ahí el tango se baila de a dos, mi querido amigo. Entonces, acá los No responsables me son... digas que, perdón, no me digas que estás con la teoría de Milei de que la culpa es de los bancos y los bancos no pueden comprar dólares. Te dije que el tango se baila de a dos. Yo no dije que la culpa es de uno o de otro. Acá No, hubo... pero tampoco es un tema de echar culpas. No, Es por un eso tema digo, de acá que, hubo desavenencias de un lado y del otro. Entonces, vamos a la desaveniencia. El sí, gobierno le dice a los bancos, un año atrás vamos a desarmar las LEFI. Porque las LEFI vencían el 10 de julio del 2025 y eso se sabía hace un año atrás. O sea, no hay sí, que... nació de un repollo. 2 meses antes, el gobierno le dice a los bancos, che, mirá, vamos a desarmar las LEFI. Y voy a hacer 3 licitaciones del ECAP para que ustedes, que están colocados a un día, se coloquen a un plazo mayor. Los bancos desestimaron esto porque nunca creyeron que el gobierno iba a desactivar las LEFI. Con lo cual, cuando se desactivaron las LEFI, ¿qué pasó? Sobró plata por todos lados y la tasa bajó, lo cual generó desconcierto en el mercado. mercado. Luego hay una negociación entre los bancos y el gobierno, y los bancos le piden al gobierno que
llame a una licitación del ECAP, cosa que el gobierno hace. En esa licitación del ECAP, los bancos se colocan, ofertan toda la plata y algo más a tasas exageradamente altas. Alta. ¿Y el gobierno qué hace? Toma todo. Con lo cual, cuando el gobierno le toma todo a los bancos se quedan ilíquidos. Entonces, ¿los bancos qué hacen? Empiezan a usar el mercado de caución. Y cuando empiezan a usar el mercado de caución, vuelve a subir la tasa. O sea, nosotros teníamos una tasa acá, la tasa bajó, después subió acá arriba y después subió más arriba. Ya Con veo. lo cual esto generó desconcierto en un montón de inversores que empezaron a comprar dólares. Porque yo no he visto manos grandes comprando dólares, Comprando. yo he visto manos chicas. De No, cualquier modo, bueno, superemos la coyuntura, te vamos un supero poco. la coyuntura en este punto. Esos vaivenes de liquidez hizo que el dólar vaya para arriba, el gobierno vende dólar en el mercado de futuro, se encuentra que no hay, digamos, una voluntad de que al gobierno lo acompañen en que el dólar baje del mercado de futuro, y el gobierno le sube los encajes a los bancos, con lo cual hoy nos vamos a encontrar en un mes de agosto, en donde el mercado se va a quedar sin crédito, porque o con menos crédito, Sí. no seamos totalizadores, y cuando el mercado, vos te pasaste de un encaje de 20% a un encaje de 40%, te pasaste de una caución que tenía cero encaje a una caución que tiene 30% de encaje, lo que te vas a encontrar con menos crédito en el mercado, más tasa, y la gente va a tener que cambiar los dólares para pagar el financiamiento que no va a tener de los bancos, con lo cual nos vamos a encontrar en un agosto angosto en materia de liquidez y eso va a hacer bajar el dólar. Bueno, los agostos suelen ser muy fríos. En materia de mercado financiero parece que va a ser mucho más frío. Congelado. Yo te diría que hoy en mis clientes que yo tengo en la consultora, más de uno lo llamó el banco para ofrecerle un crédito en dólares porque son clientes de primera línea y de repente un descubierto se está ofertando una tasa del 8 mensual. Entonces le han dicho, mira, sacate un crédito en dólares porque momentáneamente las tasas van a estar altas. Con lo cual, lo que era un problema del gobierno se transformó en un problema de los bancos y se transformó en un problema de la sociedad. Ahora, la pregunta es, ¿puede seguir subiendo el dólar si yo voy a tener una restricción de liquidez en el mercado? ¿El gobierno va a tener déficit fiscal? No. Si vos tomás la recaudación que entró el día viernes, ¿Tienes? vos te encontrás con 42% de aumento cuando la inflación de los últimos 12 meses está en el 36%. IVA a consumo aumenta el 42%, impuesto al cheque te aumenta el 47%, seguridad social aumenta el 52%. Entonces yo digo, ¿vamos a tener déficit fiscal? No, vamos a tener superávit fiscal. ¿El gobierno sigue firme con el desarme de la LEFI? Sí. ¿La va a restituir? No. ¿Va a sanear el Banco Central de la República Argentina? Sí. ¿Va a emitir? No. ¿Voy a tener iliquidez? Sí, porque subieron los encajes. Entonces, ¿de dónde va a haber plata para comprar dólares? Entonces, la pregunta es, el que se pone contento porque subió el dólar, realmente sabe poco de economía, porque en verdad a esto le tenemos que agregar otra cosa, Roberto, que tenemos una regla muy clara. Si el dólar llega este mes a 1.460, el gobierno te puede vender 14.000 millones de Mismo. dólares que tiene del banco del FMI. Sí. Con lo cual, vamos a este tema. El FMI, si te vende esa plata, recordá que la regla que dice que vende esa plata y retira los pesos, con lo cual la tasa en pesos va a subir mucho más. Pero ya Entonces, es algo brutal. No, no se bueno, puede pero los que coexistir están de la... alentando comprar dólares están alentando ese escenario. Ahora, déjame que te termine con esto. El gobierno, ¿qué relación tiene con el Fondo Monetario Internacional? Evidentemente muy buena, porque si vos lees el acuerdo con la Sí. revisión de Meta, le No, y con dice, los 2.000 palos de ahora. pero no son los 2.000 palos de ahora. Primero, le baja la meta de fin de año en 5.000 millones de dólares. Le baja la meta del 2026 y le mantiene la del 2027. En el tercer trimestre del año no le pide revisión y le pide revisión del cuarto en febrero-marzo del 26. A ver, amigos son los amigos, digamos, están más amigos que nunca con Sí. el Fondo Monetario Internacional. Entonces la pregunta es, ¿a vos te parece que yo le tenga que decir a la gente compre dólares con este escenario? Yo digo, vendé dólares a este precio porque el dólar va a empezar a retroceder porque no hay quien lo pueda comprar. Te voy a pedir opinión, Javier, después. eh,
por la segunda parte de la entrevista con Salvador, que me parece que va a ser más interesante, sobre todo porque vamos a tocar un capítulo que a veces los economistas esquivan, que es el tema del vínculo con los Estados Unidos, con la presión, la pretensión del gobierno norteamericano, del gobierno Trump y de la presión de la Cámara norteamericana en la Argentina. Pero en un minuto volvemos con la segunda parte, pero fundamentalmente con algunas observaciones sobre ese tema. Javier, nos quedó colgado lo del quinto gobernador. Sí, Vidal, el de Santa Cruz, es el que completa el quinquenio. Exacto, el quinquenio con el cual debe tener pesadillas Milei. ¿Tendrá pesadillas? Algunos dicen que sí y otros más aventureros tal vez dicen que tan mal no viene porque tal vez es una combinación que en algunos distritos puede llegar a permitir que el peronismo salga tercero. Ah, mira, interesante. Bueno, ya lo vamos a desmenuzar. Pero la novedad es que la Cámara norteamericana en la Argentina hizo una declaración, Javier, que se pega absolutamente a las declaraciones que hizo en los hearings del Congreso de los Estados Unidos el que va a ser embajador, el que compró la embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Media desagradable para... Sí. Y no se trata de tener un nacionalismo barato. Impropia. Pero, ¿qué es lo que pasa con AmCham? Fíjate qué curioso porque no es la primera vez que tiene una mirada crítica hacia el gobierno de Milei, si bien algunas veces también apoyó determinadas políticas. ¿Te acordás que cuestionó muy severamente las nominaciones en la justicia, cuando fue la nominación del hijo de García Mansilla? También AmCham participó criticando esas nominaciones de un lugar, si se quiere, medio extraño para una cámara de empresas norteamericanas. Lo cierto es que ahora también se pronunció diciendo que las inversiones van a llegar a Argentina cuando haya 5 cambios que se produzcan en materia económica y política, por ejemplo, la salida total del cepo, una reforma impositiva, una Eso reforma significa, laboral. para de a poco. Sí. Lo del cepo es para que puedan entrar y salir Las los dólares empresas, libremente claro, de las empresas, cuestión Exacto. que ahora está relativamente limitado, muy relativamente. Exacto. Está limitado, Sí. sobre todo lo pasado está limitado. Si bien ahora parecían no tener limitaciones, Ahora el todo stock que libre. les quedó, claro, el stock que les quedó del cepo que duró, bueno, eso no lo tienen tan libre. Pero bueno, también una reforma impositiva, eso es lo que pide AmCham para que vengan inversiones. Una reforma laboral, no lo pide solo AmCham, también lo piden los empresarios locales. Creo que lo piden todos, salvo los sindicalistas, la reforma laboral. Después, bueno, pide estabilidad. La previsional debe pedir. No, sobre eso no se pronunciaron, aunque obviamente parte de las materias del equilibrio macroeconómico seguramente estarán de acuerdo en esas cuestiones, sino que habla de que se mejore la infraestructura del país, si se quiere una crítica velada a Milei, que hasta ahora se lo viene criticando porque suspendió o paralizó la obra pública. Milei dice quiere que gaste y que se mejore la infraestructura porque eso mejoraría la productividad de las empresas, no solo las norteamericanas, y sobre todo piden estabilidad regulatoria, que no haya cambios según el gobierno que venga en las reglas del juego de cómo es una inversión o la rentabilidad de una inversión a mediano y largo plazo. Y de la estabilidad regulatoria del presidente Trump, ¿no dicen nada? Claro, eso es una curiosidad, ¿no? Sobre todo viniendo en esta semana también, el hombre que decretó los arancelazos para todo el mundo, por supuesto cambiando las condiciones de un día para el otro, de cómo es el comercio mundial prácticamente. En fin, vamos a la segunda parte de la entrevista con el compañero Salvador Di Stefano, donde el tema del AmCham y de Estados Unidos y de la presión de los Estados Unidos, él tiene alguna respuesta. Volviendo a nuestro querido país, el otro día escribieron juntos 2 economistas reconocidos que seguramente vos debés estimar o por lo menos respetar, como son Carlos Rodríguez y Walter Graciano. Lo que ellos plantean con fundamentos técnicos
de que hay una repetición en todo este modelo con situaciones del pasado, no como dice Cristina, bueno, esto es igual a la época de los militares, a la época de Cavallo, sino que ellos fueron protagonistas de esas situaciones. Y fue Carlos Rodríguez y Walter, que me acuerdo que trabajaba en el diario con nosotros, que observaban algunas situaciones del caso, por ejemplo, de la administración de Cavallo críticamente, diciendo que iba a tener como un mal final. Bien. ¿Vos ves hacia adelante? Porque Milei en alguna medida ha dicho que después de octubre, seguramente confiando en que va a ganar, se van a modificar algunas cuestiones. Bueno, vamos por parte entonces. Yo no creo en el pasado, porque digamos, al pasado nunca se vuelve. No, pero es un Entonces, antecedente. bueno, sí, es un antecedente, pero hablemos técnicamente, porque si vos me decís, vamos a volver a la convertibilidad, yo te digo, mira, esto no es la convertibilidad, No, claro, o vos sí, me sí. decís, vamos a volver a la época de Mauricio, y yo te digo, esto no es Mauricio. Nosotros estamos preparando un trabajo en la consultora en donde lo que relevamos son dos cosas, tres cosas. En primer lugar, el resultado fiscal. En segundo lugar, el resultado de la cuenta corriente. Y en tercer lugar, el resultado de la cuenta capital. Para explicarle a la gente, la plata que nosotros tenemos que pedir surge del resultado fiscal más el resultado de la cuenta corriente. Hoy en Argentina, el resultado de la cuenta corriente más el resultado fiscal da menos 1,2 de PBI. Eso sería porque tenés un resultado fiscal de 0,4 puntos de No, PBI positivo y tenés menos 1,6 puntos de déficit de cuenta corriente. O sea que hoy, si tenés que salir a buscar plata para financiar la Argentina, necesitas, digamos, para que esto funcione y esto camine, necesitas 1,4 de PBI. El fondo te prestó 14.000 millones de dólares, o sea que el fondo te prestó más de 2 puntos de PBI. O sea que yo hoy, todo el déficit que pueda tener de la cuenta corriente lo tengo financiado. Entonces la ajá. pregunta es, ¿este año, en los próximos 12 meses, Argentina puede tener un problema? No. ¿Por qué? Porque tiene financiado el déficit de la cuenta corriente más el resultado fiscal. Ahora, si vos me decís, Salva, viajemos al año 2018 con el querido Mauricio Macri, que tenía mucha expectativa y poco resultado. Pero tenía mucha expectativa porque el mundo le ponía plata. Sí, Ahora, cuando sí, vos claro. sumabas el déficit fiscal y el resultado fiscal y el resultado de cuenta corriente, te daba menos 7 de PBI. No había forma de que eso funcione y en el 2018 volamos por el aire. Entonces la pregunta es, ¿hoy tenemos menos 7? No, tenemos menos 1,2. Menos 1,2, ¿lo podemos financiar? Sí, porque te dio la plata al fondo. Si mañana, digamos, no tengo la plata del fondo, ¿qué me puede pasar? Tengo la promesa de Besen Sí. que me traiga plata. Che, y si Besen no aparece, mirá, tengo la expectativa de que el año que viene, cuando se termine el oleoducto que va de Tratayén a Punta Colorada, Sí, algunos nada. dólares más me entren y que empiece a venir plata para los recursos primarios, como puede ser petróleo, gas, cobre, o Argentina inicie un proceso de privatizaciones que entre plata del exterior. Ahora vos me decís, Salva, porque, a ver, esto es como Tuzán, puede fallar, puede fallar. Ahora vos me decís, Salva, hoy, próximos 6 meses, ¿duermo tranquilo con un plazo fijo en pesos? Dormí tranquilo y seguí visitando a los nietos. Pregunta final y casi política. Sí. ¿Vos observaste algunas declaraciones en los hearings de Estados Unidos cuando se presentó el que va a ser embajador de los Estados Unidos en la Argentina, que fueron, digamos, casi del siglo pasado, de la época colonial, El ¿no? ¿Verdad? Paleozoico. Exacto. Simultáneamente salió hace horas un comunicado de la AmCham, de la Cámara de los Estados Unidos, diciendo que solo va a haber inversiones, sin decir que va a haber inversiones, pero que si no haces todas las reformas que corresponden, fundamentalmente la laboral, la impositiva, nunca vas a tener una inversión. Y si las haces, no sé si la vas a tener. ¿No te parece que hiere un poco la sensibilidad del argentino y que en términos políticos esas cuestiones afectan? No creo que beneficien demasiado
no al peronismo, sino al kirchnerismo, a todos esos sectores, pero de cualquier modo, que realmente afecten la sensibilidad de los ciudadanos. Yo creo que sí, yo creo que una falta de respeto lo que han dicho. Ahora, dicho esto, cada uno es libre de decir lo que quiere y cada uno es libre de sentirse como quiere. Ahora, si querés que hablemos de la reforma, yo te hablo de la reforma. No, Yo no, creo pero que también cada uno es libre de poder me parece contestar y una, nadie contesta. para mí me parece una barbaridad lo que dijo este muchacho de Estados Unidos. Para mí es una ofensa a la República Argentina, ¿ok? Eso Exacto. me parece que está horrible lo que dijo. Es del Paleozoico, no existe y la verdad que está todo fuera de lugar. Ahora, si quiere hablemos de la reforma, que digamos, por lo menos le No, dejamos a la no, gente. ya sabemos que son imprescindibles. Bien, reforma laboral, sale el año que viene sí o sí. Cuando vos hablás con una pyme, hablás con una multinacional, hablás con una gran empresa, hablás con un flaco que tiene un kiosco, te dice tiene que salir la reforma laboral y eso va a salir. Vos me Perdón, va decís, a salir, Salva, pero ¿qué es lo que va a salir? bueno, va a Porque salir una hasta ahora, reforma viste, laboral. Habrá que ver qué envían al Congreso, pero si vos me decís, Salvador, ¿va a salir una reforma laboral? Yo te digo sí. Después evaluaremos el contenido. Ahora vos me preguntás, segundo tema, Salva, ¿va a salir una reforma previsional en el 2028? El año que viene no va a salir una reforma previsional, porque nadie va a hacer una reforma previsional para decirle a la gente, te va a jubilar a los 70 y después tenés que pedir el voto para la presidencia de 4 años. La reforma previsional no va a salir. La reforma impositiva va a salir en función que tenga resultados. Si vos tenés superávit fiscal, te van a bajar los impuestos. Si no tenés resultado fiscal, no te van a bajar los impuestos. Entonces yo te diría, no te até los rulos y espere tanta baja de impuestos porque evidentemente estamos en una época de restricciones, no estamos en una época de abundancia. Entonces, yo lo que te diría, cuando todo el mundo habla de reforma, pongamos una dosis de realismo. ¿Qué puede salir? La laboral. Como a vos y como a mí me gusta, probablemente no, pero va a salir una reforma laboral. ¿Va a salir una reforma previsional? No. ¿Va a salir una reforma impositiva? Dependerá del resultado fiscal. Entonces, Argentina es un país que los empresarios tienen que pensar que en los próximos años tienen que trabajar con capital propio. Tienen que trabajar en innovación, tienen que trabajar en tecnología y tienen que trabajar pensando que van a ganar un dígito. Porque el hecho de que lo que pasó en los últimos años, en donde se llevaban las amortizaciones al bolsillo y se llevaban la plata afuera, se terminó. Ahora hay que ponerla y se va a ganar poco y se va a trabajar mucho. Si es que quieren tener un país en serio. Si quieren tener un país con 60 puntos de pobreza, y bueno, muchachos, vamos a la inflación, vamos al déficit, vamos al viva la pepa. ¿Queremos tener un país en serio? Vamos a laburar. O sea que se acabó eso de juntarla en pala, como decía Cristina. Mirá, en la época de Alberto Fernández, todos teníamos el agua hasta acá, estábamos en el Caribe y hablábamos entre nosotros. Vino Milei, bajó la marea, algunos tienen malla y algunos no tienen malla. Los que no tienen malla quedan fuera del mercado. Es el capitalismo. Muy bien, Roberto, nunca más de acuerdo con vos. En el capitalismo alguien gana y alguien pierde. Si todos ganáramos sería socialismo. Entonces algún día tenemos que hacer el monumento. Al revés. Si todos ganan, todos perderían. Pero bueno, pero alguna vez tenemos que hacer en Argentina el monumento al emprendedor desconocido, ese que quiso emprender y se fundió. Ese es tan importante como el que ganó, porque ese es la esencia del capitalismo. Un abrazo y nos vemos próximamente. ¿Cómo no? Hasta luego, gracias. Javier, llegamos al final. Te quiero ver el próximo domingo en el estudio. De corbata, de corbata en el estudio, firme, de corbata, firme como granadero. Exactamente. Pero no hablé del aniversario de los granaderos, porque si no va a aparecer la vicepresidenta Villarroel, porque está eligiendo todos hitos históricos para amargarle la siesta y la dormida a Javier Milei. Y gestas patrias. Exacto. Un abrazo para todos, saludos, nos vemos el domingo.